Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 7 de tecnologías avanzadas en perforación y terminación de pozos. Soy el maestro José Rueda y los voy a acompañar en esta cápsula. Hemos estado revisando durante estas cápsulas o estas últimas cápsulas, hemos estado revisando acerca de la información relativa a la perforación direccional. Hoy vamos a pasar a una revisión acerca de el VHA, como una introducción a los VHAs y las herramientas que se utilizan para la construcción de los pozos direccionales, ¿verdad? La sarta de perforación es el enlace mecánico que conecta la barrena de perforación que está en el fondo con el sistema de impulso rotatorio que está en la superficie y tiene las siguientes funciones. Número uno, permite transmitir rotación a la barrena. Número dos, transmitir y soportar cargas axiales, es decir, soportar la columna de perforación. Transmitir y soportar torsión, es decir, cuando es necesario implicar un efecto de torque para pasar las formaciones. Y eso no solo en manera positiva, es decir, no es solo para hacer el pozo, sino también las recibe y las transmite a la superficie, ¿verdad? Proporcionar peso a la barrena, es decir, ayudarla dándole una cantidad de peso que le permita pasar las formaciones. Las barrenas, para todos, ya sabemos que trabajan con un peso, ¿verdad? Con un rango de peso determinado y esta sarta, bueno, que es el conjunto de tubos, básicamente va a proporcionar el peso para que la sarta pueda trabajar en las condiciones para las que fue diseñada. También sirve para guiar la trayectoria del pozo en el caso de las sartas direccionales como las que vamos a revisar y también permite la circulación a través del pozo. Es decir, es parte también del sistema de circulación, ¿verdad? A través de toda la sarta en el interior pasa el fluido limpio, sale por las toberas o por los orificios de las barrenas y por el medio del espacio anular acarrea o permite pasar el fluido para el acarreamiento y cumplimentar las funciones de refrigeración y acarreo de recortes de el fluido de perforación. Típicamente, una sarta de perforación cuenta con los siguientes componentes: las barrenas, los collares o las trabarrenas, las tuberías pesadas, las tuberías de perforación, accesorios y combinaciones y herramientas especiales. Las tuberías de perforación son un tipo de tubo largo y resistente utilizado en la industria de petróleo y gas para perforar pozos en tierra o también en zonas marinas, ¿verdad? Estas tuberías son esenciales en las operaciones de perforación, ya que se insertan en el suelo para llegar al depósito de petróleo o gas natural que están a gran profundidad. Es decir, básicamente son el medio primario de conexión, ¿verdad? De la superficie hacia el fondo. Obviamente no trabajan solas, hay un ensamble óptimo que vamos a revisar, pero digamos son el elemento más básico. En la imagen que pueden ver ustedes a su izquierda, pueden ver tubos que son perfectamente útiles, pero que fueron pandeados, ¿verdad? O que están ligadas, que están pandeadas porque, pues básicamente, seguramente estaban haciendo una perforación precisamente direccional y el esfuerzo es lo que genera ese ángulo de pandeo, ¿verdad? Es importante reconocer que la tubería de perforación no es eterna, tienen un ciclo de vida como cualquier otro componente mecánico y están relacionadas a muchos de los accidentes que ocurren, ¿verdad? Luego tenemos la tubería pesada, que es o también llamada como heavyweight, ¿verdad? En la literatura la pueden encontrar como HWDP o DPHW, dependiendo de dónde la vean, cuál es la literatura que ustedes estén consultando. Estos son un elemento de la columna de perforación cuyas paredes son más gruesas y sus collares o cuellos son más largos que en la columna de perforación convencional. Es decir, las cajas son más largas que las que tienen las tuberías tradicionales, ¿verdad? Los heavyweight tienden a ser más fuertes y exhiben una mayor resistencia a la tracción que la columna de perforación convencional, de modo que se colocan cerca del extremo superior de una sarta de perforación larga para lograr un soporte adicional. Luego tenemos, luego tenemos los drill collar, que son un componente de la sarta de perforación que provee peso sobre la barrena, es decir, su función es dar ese volumen, ¿verdad? Ese volumen de peso necesario para poder cumplir el objetivo de transmitir el peso a la barrena de alguna manera y cumplir la función de la barrena en los parámetros establecidos. Los portamechas son una pieza
de tubulares gruesos de espesor que trabajan a partir de barras sólidas de acero. Generalmente, acero al carbón, comúnmente a veces se utilizan aleaciones níquel-cobre, no magnéticas, que es lo que llamábamos Monel, que en la clase pasada mencionábamos, o la clase pasada mencionábamos que pues las tuberías Monel se utilizan principalmente para pues evitar problemas de interferencia magnética en los equipos direccionales, ¿verdad? La gravedad actúa sobre la gran masa de las portamechas para proveer la fuerza descendente necesaria para que las barrenas fracturen eficientemente la roca. Para controlar con precisión la longitud de la fuerza aplicada a la barrena, el perforador monitorea cuidadosamente el peso en superficie y va midiendo mientras la barrena se encuentra lejos del fondo del pozo. Es decir, para saber cuánto es el peso, el perforador tiene que conocer cómo funciona el sistema de distribución de cargas, ¿verdad? En la torre. Sabemos que en las consolas de los perforadores existen unas carátulas de indicadores o incluso indicadores digitales que ya son más comunes en los equipos de última generación, ¿verdad? En donde les indican cuál es el peso aproximado que están teniendo. Ese peso les va a permitir monitorear cuánto se le está transmitiendo a la barrena. Y los perforadores con este conocimiento van a poder jugar entre la tensión y la compresión para poder llegar a tener los parámetros de ROP o ritmos de penetración que se prometen con la barrena trabajándose en las condiciones adecuadas. Como ven, ya hemos visto entonces drill collars, ya vimos el tema de los heavyweight y de las tuberías de perforación. Ahora bien, vamos a hablar de algo que se conoce como bottom hole assembly, también conocido como ensamble de fondo, que es la porción inferior de la sarta de perforación que consiste desde el fondo hacia la superficie del pozo vertical en la barrena. La reducción para la rabanera, un montón de fondo en ciertos casos, para, como el caso de lo direccional, los estabilizadores, los portamechas, la columna de perforación pesada, los dispositivos que operan por golpes, por ejemplo, como percutores o tijeras, que comúnmente nosotros llamamos martillo, ¿verdad? Y los cruces para las diversas formaciones de rosca. Cuando habla de cruces para diversas formaciones de rosca, es que hay que entender que para conectar los tubos no quiere decir que los tubos tengan todas las mismas conexiones, ¿verdad? Va a haber diferentes conexiones y estas conexiones van a necesitar de repente un auxilio, un elemento auxiliar para conectarse. ¿Por qué? Porque definitivamente en ocasiones vamos a tener una herramienta que tenga una conexión, por ejemplo, que sea patente del dueño de la herramienta, pero que del otro lado los otros elementos tengan tal vez una cuerda premium o tal vez tengan una cuerda API y por lo tanto vamos a necesitar eso. Estos cruces de conexiones se les suele llamar crossover, que básicamente son un tramo de tubo pequeño que tiene una conexión de un tipo por un lado y una conexión de otro tipo por otro lado. El arreglo de fondo de pozo debe proporcionar la fuerza para la barrena, para que la barrena fracture, ¿verdad? También debe sobrevivir o permitir que sobreviva a un ambiente mecánico hostil y proporciona al perforador el control direccional del pozo. A menudo, el arreglo incluye un motor de fondo, el equipo de medición y la perforación direccional, las herramientas de adquisición de mediciones durante la perforación, las herramientas de adquisición de registros durante la perforación y otros dispositivos especiales. Es decir, cuando hablamos de una sarta que va a ir a direccionar, vamos a hablar siempre que es posible que la sarta o el botón hole assembly en este caso, la parte de las altas del fondo va a tener tanto los motores de fondo como los MWD, como los LWD, ¿verdad? Que son los que van a permitir hacer estos trabajos, ¿verdad? Un VHA simple compuesto por una barrena, por ejemplo, algunos crossover y tuberías de apoyo como drill collar y heavyweight, pueden ser relativamente baratos, estamos hablando de menos de $100,000, por ejemplo, en tanto los complejos pueden llegar a costar más. Hoy día se sabe que realmente $100,000 es una cantidad poco representativa, ¿verdad?, para el costo que puede llegar a tener un VHA. Entonces, imagínense la importancia de un excelente diseño, ¿verdad? Imagínense no considerar tubería Monel y que se lleve direccional y que las herramientas direccionales tengan demasiada interferencia y que por lo tanto no registre. Imagínense el costo del servicio y el costo que habremos desperdiciado por no hacer un diseño adecuado, ¿verdad? En este sentido, vamos a ver un orden típico. Por ejemplo, vamos a ver que en este tipo de estructuras donde se generan los reportes de los VHA, se va a hablar principalmente de dónde a dónde empiezan
o termina el VHA. Vamos a hablar que esto que está aquí, estas 79 juntas finales, más esto que está aquí, es toda la sarta. El botón Hall Assembly le vamos a llamar normalmente a la última parte, ¿verdad? En las tablas de registro vamos a encontrar que primero, los primeros elementos son los elementos que van al fondo. Por ejemplo, en este caso es una barrena tricónica de 26 pulgadas, que es esta que está aquí, ¿verdad? De ahí siguiendo por un motor de fondo, los estabilizadores. Este GWD es un elemento, ¿verdad?, de registro giroscópico. El LWD, que es para hacer los registros durante la perforación. El MWD, que nos ayuda a hacer los registros, ¿verdad? De bueno, más bien las lecturas, las mediciones, ¿verdad? Sobre todo de las direcciones. Vean, aquí dice Drill Collar Monel de 9,5. Vean cómo lo que les decía, para estas artas que tienen estos equipos, son especializados en medición, se utilizan principalmente tuberías Monel cerca para evitar que haya interferencia magnética, ¿verdad? Hablan de filtro de fondo, desde el collar. Aquí viene una combinación. Vean cómo, por ejemplo, te dice que esta combinación tiene una conexión 7/5 octavos regular por 6/5 octavos regular. De hecho, aquí se ve. Vean cómo aquí cambian de una conexión a otra. Luego vienen los drill collar espiralados, viene un martillo de 8 pulgadas, otros drill collar, otras combinaciones. Ahora cambian de 6/5 octavos regular a una conexión Grand Prix de Code S55, basando hasta los heavyweight de 5,5, ¿verdad? Entonces, como vemos, el BHA va a ser todo esto que es lo que va a generar el trabajo, ¿verdad? O va a ser el trabajo de la perforación y la medición. Y el resto de los elementos que se le suman, que básicamente van a ser tuberías de perforación, son juntas que van a servir simplemente para transmitir el efecto de torque y torsión al fondo, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Existen diferentes diseños. Hay sartas deslizantes, hay sartas direccionales, hay sartas mucho más complejas o que tienen otros tipos de aditamentos, como por ejemplo los reductores de fricción, que en México no son tan comunes, pero por ejemplo en Colombia sí suelen ser muy usados, ¿verdad? Ahora hay que entender lo siguiente. Como vimos, existen diferentes conexiones entre los diferentes elementos de la sarta y también del VHA. Entonces, vamos a ver que es muy común que nos encontremos diferentes conexiones. Hoy día se sabe que hay conexiones que son compatibles con otras. En este caso, vamos a hablar de las conexiones API y las conexiones Grand Prix, que son de las que más están presentes en el mercado, y algunas otras conexiones, ¿verdad? Como las que están a la derecha, de otros tipos de guías de referencia. Por ejemplo, las más comunes, porque en realidad de todas hay, NS38 y NS40, NS50 son bastante comunes. 5,5 full hole también es muy común. 6/5 octavos full hole. Esta terminología, por ejemplo, full hole, extreme hole, internal flush, Slim Hall, Internal Flush. Todas estas simbologías van a estar en los manuales de API y en las normas referenciales, ¿verdad? Dentro de las normas más importantes, hablando de la perforación, vamos a encontrar que las tuberías de perforación y las tuberías como heavyweight, drill collar y también elementos especiales van a estar regidos por normatividad tanto API como de algunos particulares. De los estándares más aceptados en básicamente el continente americano están las normas DS, ¿verdad? Volumen 1 a 4, por ejemplo, que son normas que establecen los criterios para la inspección de las tuberías, su clasificación y la determinación de su usabilidad, ¿verdad? Quiere decir que van a servir para identificar si la tubería sigue siendo útil o no. Además, vamos a hablar de la barrena. La barrena es la herramienta utilizada para triturar o cortar la roca. Todo lo que se encuentre en el equipo de exploración asiste directamente o indirectamente a la barrena. La barrena es la punta, ¿verdad?, de la sarta, o es lo que va hasta el fondo, y es la que va a ser responsable de dañar la roca. La selección de la barrena representa una de las actividades más importantes dentro del proceso de planeación de los pozos, ya que de ello depende en buena parte la optimización del ritmo de penetración. Elegir una barrena
muy agresiva para una formación, por ejemplo, blanda, tal vez no sea la mejor opción, o elegir una barrera de bajo impacto para una formación muy dura, tampoco va a ser la mejor opción. ¿De qué va a depender esto? Bueno, en realidad hay diferentes factores, pero para la correcta selección se debe de conocer las barreras que están disponibles en el mercado, sobre todo porque realmente se actualizan con bastante frecuencia y hay, digo, las compañías grandes, que las rojas, las azules, las verdes, por ejemplo, que sin decir marcas ya sabemos más o menos quiénes son, vamos a entender que ellos desarrollan tecnología continuamente, pero no son los únicos fabricantes, ¿verdad? Hay diferentes fabricantes de barrenas y estas a su vez, bueno, que a su vez van a generar esos impactos. Aunque en este caso, bueno, este no es propiamente una barrera, este es propiamente una zapatita, una zapata. ¿Cómo me doy cuenta? Por la forma de las toberas, ¿verdad? Para la selección adecuada, entonces, vamos a necesitar la ingeniería de referencia para saber cuáles son los parámetros que se han utilizado en otros pozos, dónde está el objetivo, es decir, la profundidad, la era geológica, la formación esperada, ¿verdad? El diseño que tiene nuestra propia vaya, nuestro propio estado mecánico. Por ejemplo, en ocasiones suele suceder que no se encuentra por temas de premura, no se encuentra el tamaño de barrena específico para un proyecto en particular, aunque normalmente son muy estandarizados, llega a suceder que no se encuentran. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se verifican los tamaños disponibles y ven cómo se acompleja o se hacen unas adendas o modificaciones a los diseños. Y obviamente, pues las formaciones geológicas, ¿verdad? Que van a dictaminar si la formación es dura o blanda, por ejemplo. Las barrenas tricónicas, por ejemplo, se pueden clasificar e identificar de acuerdo a esta nomenclatura. Por ejemplo, la serie de números de las estructuras de corte, los tipos de estructuras de corte, la descripción de los cojinetes y las características opcionales disponibles. Por ejemplo, el primer número, que es la serie de estructura de corte, se refiere a el tipo de dientes, que pueden ser dientes de acero o dientes de insertos, ¿verdad? Es importante decir que los dientes de acero también, como ven aquí en los números, te va a decir, por ejemplo, si son formaciones blandas de baja compresividad, ¿verdad? O tal vez condiciones medias, tal vez condiciones duras y semiduras o semiabrasivas. Entonces, las normas API establecen directamente y estas implicaciones y la IADC establece los estándares para la clasificación. De acuerdo a la numeración, es que vamos a encontrar el tipo de barrena o vamos a poder interpretar el tipo de barrena que es. También existe una clasificación para aquellas que son de cortadores fijos. Sin embargo, su orden y la nomenclatura es diferente. Por ejemplo, la primera, que siempre es una letra, habla del tipo de acero o el material del cuerpo, si se trata de acero o una matriz, la densidad de los cortadores, es decir, el volumen de cortadores que hay por cada aleta, el tamaño del cortador, que es decir, si, qué tan grandes son cada uno de los dientes que están, ¿verdad? Y el perfil, que es el dígito que indica el sitio que general del cuerpo y que varía del perfil plano hasta el estilo de turbina, ¿verdad? Es decir, que digamos que tan inclinadas se encuentran esas aspas. Existen también otro tipo de barrenas que actualmente no tienen una clasificación directa en la IADC, que son las barrenas híbridas. Esto se ha vuelto muy popular en los últimos años, dado que son barrenas que buscan aprovechar las propiedades de los cortadores fijos y de los cortadores móviles. Ya existen muchas opciones en el mercado, entonces es posible encontrarlas, ¿verdad? Y seleccionar una barrena híbrida de dientes fijos o tricónicas va a depender específicamente de cada uno de nuestros criterios. Por último, veamos, por ejemplo, que cuando tenemos la selección de la barrena, normalmente vamos a tener que presentar la barrena, los metros que se planea perforar, las horas en las que se planea hacer y sobre todo te va a decir el ROP. Pero el ROP va a estar condicionado a dos factores principales, que son el peso sobre la barrena y las revoluciones, ¿verdad? El ERP, además, no solo se verá afectado por esto, sino puede verse afectado por diferentes situaciones. Para saber si una barrena es apta o no, por ejemplo, en este caso te dice que se espera un ERP de 52 metros, se puede ver cómo se ha comportado el uso de esa barrena en diferentes formaciones geológicas, ¿verdad? Estas formaciones, bueno, nos van a decir, bueno, o estos tipos de ejercicios nos van a decir qué tan bien o mal se ha comportado. Vemos que ha tenido
comportamientos débiles, como por ejemplo este 14.8 u otros mucho más acercados a la media, ¿verdad? De las RPO esperado. Pero ¿de qué depende? De lo que vimos, de los análisis geológicos, del diseño, de la tecnología disponible, ¿verdad? Muy bien, esto es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.